Honorable Asamblea, informo que la Comisión de Seguridad Pública y la Junta de Coordinación Política han notificado a esta mesa directiva que ha concluido la comparecencia del maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cumpliendo así con lo señalado en la fracción 11ª del artículo 76 constitucional y con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno el 24 de abril pasado. Compañeros senadores, senadoras, sé que es la última sesión y que ya se están despidiendo, pero el tema que nos ocupa es de la mayor relevancia. Así es que mucho les agradecería que la fiesta que traen la guarden para unas horas más tarde. En consecuencia, daremos primera lectura al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de la República. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública se recibió el pasado 8 de abril y el dictamen correspondiente se encuentra disponible en la Gaceta y en el monitor de sus escaños, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 193 y 195 del reglamento del Senado, queda de primera lectura. Es de nuestro conocimiento que el numeral 1, del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno a que son puestos a debate y votación. En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a lo que establece la fracción 11ª del artículo 76 constitucional, consultaremos a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Procedo, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, procederemos al desahogo del dictamen. De conformidad con el citado acuerdo el 24 de abril, consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrat, quien es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos, senador, para presentar el dictamen. Gracias, con su permiso, senador presidente. Estimadas compañeras senadoras, compañeros senadores, integrantes de este Senado de la República, acudo a este pleno con la finalidad de presentar a nombre de las senadoras y senadores que integramos la Comisión de Seguridad Pública el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por lo que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Permítame un segundo, senadora Trasviña. Compañeros senadores, compañeras senadoras, reitero el llamado a que atendamos el tema que es de la mayor relevancia. Si bien es cierto que acaba de concluir una reunión muy productiva con el secretario de Seguridad Pública, todavía este tema va a tener discusión, así es que es no solamente conveniente, sino nuestra responsabilidad atender el debate. Por consiguiente, quien tenga algún asunto que tratar, le pedimos lo haga fuera de este salón de sesiones. Adelante, senadora Trasviña. Gracias. Se presenta por parte de la Comisión de Seguridad Pública
el dictamen para su aprobación acerca de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, presentado por la Presidenta de la República en términos del artículo 69, párrafo tercero del propio ordenamiento constitucional, mismo que fue votado en sentido positivo por la Comisión. Vale la pena tener presente que se trata de una estrategia, es decir, un documento general diseñado con el fin de lograr un objetivo. En este sentido, puede decirse que es parte de una visión de conjunto diferenciada, por ejemplo, de la táctica, que es un movimiento o acciones específicas que se aplican frente a una situación puntual para obtener un resultado concreto. Es decir, mientras que las estrategias son generales, las tácticas son singulares y específicas. Como se puede apreciar, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 que presenta la Presidenta de la República parte de un diagnóstico de lo que se ha hecho en los últimos años para, desde una visión crítica, fortalecer lo que ha dado resultados positivos e incorporar una nueva visión para lograr los mejores resultados. Como sabemos, en el mes de octubre del año pasado, la Presidenta dio a conocer una estrategia nacional en materia de seguridad pública que ha venido dando resultados positivos, de lo que se da cuenta en el propio documento. Esta estrategia y los cambios que realizamos en el Congreso de la Unión a las disposiciones constitucionales en materia de seguridad pública que fueron publicadas el 1 de enero de este año, fortalecen y dan sustento a una nueva visión en esta estrategia que hoy abordamos, misma que se articula en torno a 4 ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Ejes que guiarán los planes, programas y acciones enfocados a lograr un México con justicia, libre de violencia y de la delincuencia. Dicha Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 tiene como antecedentes inmediatos a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada en el año 2018, en que la seguridad en México se abordó bajo un nuevo paradigma basado en un enfoque de atención a las causas estructurales de la violencia y del delito. Como resultado de dicha estrategia, se avanzó con acciones y programas orientados a cumplir los 8 objetivos previstos en esta estrategia, a saber: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar, pleno respeto y promoción de los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y seguridad pública, seguridad nacional y paz. Más reciente, la Presidenta de la República, a fin de atender de manera inmediata el problema de la seguridad pública en el país, dio a conocer en el mes de octubre del 2024 una nueva estrategia en materia de seguridad pública, misma que hoy se presenta ante este Senado de la República y que ha aprobado de inmediato su eficacia al integrar nuevos esquemas y modelos de actuación que van en el mismo sentido de abonar a la construcción de una paz duradera en nuestro país. Esta estrategia surge en un contexto político, social e internacional excepcionalmente complejo, por lo que los ejes, objetivos estratégicos, líneas de acción y acciones estratégicas de las que parte provienen de un ejercicio amplio que incluyó las múltiples proyecciones aportadas por las instituciones de seguridad pública responsables de su ejecución. La reforma que realizamos en diciembre de 2024, el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, va en este mismo sentido: fortalecer la prevención y la investigación del delito, incorporado el uso intensivo de las nuevas tecnologías en materia de investigación e inteligencia, que nos permitirán anticipar
la ocurrencia de conductas delictivas e investigar las cometidas sobre todo por el crimen organizado. Esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como se ha señalado, se articula en torno a 4 ejes rectores. Atención a las causas con acciones para el bienestar y la prosperidad, con educación, trabajo, salud, vivienda, deporte, cultura, entre otros servicios y derechos. Para eliminar las brechas de desigualdad social y prevenir que se involucren en actividades delictivas. La consolidación de la Guardia Nacional, continuando con el incremento de sus capacidades institucionales y del estado de fuerza. El fortalecimiento de la inteligencia e investigación, creando el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, que con reglas claras de operación permitirán la interconexión y la generación de productos de inteligencia, aprovechando al máximo los sistemas, las bases de información y los recursos tecnológicos. La coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas para cumplir con las políticas y estrategias para la implementación de operativos focalizados que concluyan en la desarticulación de las redes criminales. De estos ejes se desprenden las estrategias y líneas de acción que perciben 3 objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos, fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales. Esta estrategia, si bien atiende a una concepción general, que es lo que se atiende en una estrategia, también contiene líneas de acción y acciones estratégicas para el logro de lo planteado en los ejes ya señalados. Pero sobre todo hay que dar resultados. Se incorpora un esquema de evaluación con indicadores específicos y verificables. Las evaluaciones, sabemos, sirven para implementar las mejoras correspondientes, porque este tipo de estrategias son perfectibles en el tiempo a partir de sus resultados. En este sentido, la Comisión de Seguridad Pública, dentro de este proceso de permanente perfeccionamiento, hará llegar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal la información que les sea proporcionada por instituciones públicas o privadas, así como por la sociedad organizada o en lo individual, y sobre todo la información que proporcionen los propios senadores y las senadoras derivada de su contacto permanente con el pueblo de México. Compañeras, senadores, la seguridad pública requiere de acciones comprendidas de todos los mexicanos. Todos tenemos mucho que aportar, ninguna acción es menor, todas son importantes, por pequeña que parezca la participación. Todos, autoridades de los 3 órdenes de gobierno, sociedad organizada o en lo individual y en lo general, todos quienes conformamos el pueblo de México somos parte importante. Esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública es fundamental aprobarla para beneficio, para lograr la paz, para lograr la armonía del pueblo de México. Por eso, compañeras y compañeros senadores, les pido el voto a favor, el favor de una patria nueva, de una patria libre de violencia, de la paz, del legado que dejaremos al presente y al futuro de esta gran nación. Gracias. Muchas gracias, senadora Trasviña Valdenrat. Tiene ahora el uso de la palabra el senador José Clemente Castañeda Jueflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Me está comentando el senador Castañeda, en corto, pero lo comparto, que el reglamento establece 10 minutos. Por lo tanto, esta presidencia pues respetará en todos los casos hasta 10 minutos. O sea, tenemos 6 oradores, que son
los grupos parlamentarios aquí representados. Adelante, senador Castañeda Jueves. Gracias, presidente, compañeras y compañeros. Para discutir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, no podemos ignorar que el hecho de que las decisiones en materia de seguridad pública que se han tomado en los últimos 3 sexenios tienen hoy a México sumergido en uno de los problemas más graves y más apremiantes. Por ello, nosotros entendemos desde Movimiento Ciudadano con mucha responsabilidad que la seguridad pública y ciudadana debe abordarse primero desde el reconocimiento de la problemática, segundo, levantando la mira y de una posición de diálogo y entendimiento que nos permita, sí, construir un gran pacto de Estado para atender de manera transversal y transeccional los grandes retos que hoy tenemos como sociedad para construir la paz. Nosotros reconocemos que esta nueva estrategia de seguridad tiene algunos avances respecto a la estrategia pasada. La estrategia del sexenio anterior se estructuraba, para decirlo más o menos así, en objetivos ambiguos, mucho más ideológicos y no necesariamente en instrumentos de política pública. Esta estrategia, lo reconocemos, sí tiene un enfoque más técnico, metodológico y estructurado y se basa en ejes con objetivos estratégicos que a su vez contienen líneas de acción. Reconocemos por ello el cambio de paradigma que se muestra en la estrategia que se pone a discusión, pero tampoco ignoramos que parte de la estrategia, la mitad de la estrategia del documento, innecesariamente le dedica la mitad del esfuerzo a reconocer los avances del sexenio anterior y no a atender lo que debería estar atendiendo y lo que hace en el resto del documento, que es plantear una estrategia de futuro. El punto de partida que no se reconoce, por ejemplo, en la estrategia que discutimos, es que seguimos viviendo en un país con miles de víctimas, con desapariciones, con territorios capturados por el crimen organizado y que se mantiene la necesidad apremiante de darle respuesta a la preocupación de las y los mexicanos, es decir, a la construcción de la paz. Con todo esto, en Movimiento Ciudadano creemos que la presente administración tenía o tiene 3 grandes retos. Primero, entrarle de lleno a atender la seguridad pública, por cierto, con elementos operativos en campo adscritos a la Guardia Nacional y por lo tanto subordinados a la defensa. Este no es un reto menor en términos operativos. Segundo, articular y coordinar los aparatos de inteligencia entre los 3 órdenes de gobierno para atender la inseguridad, la violencia y hacerle frente a las redes de criminalidad que debemos de reconocer hoy han capturado grandes territorios en el país. Tercero, reconocer la gravedad del asunto. Ya lo vimos en el sexenio pasado, negar la magnitud del problema nos llevó a registrar cerca de 200,000 homicidios dolosos y más de 53,000 personas desaparecidas. ¿Cómo le hacemos para enfrentar una crisis de este tamaño si no empezamos por reconocer la magnitud del problema con el objetivo de alinear los esfuerzos de todas y de todos? Frente a estos retos, se nos presenta la visión que se tendrá en este sexenio en la materia, una visión en la que debo señalar con responsabilidad, como lo hice en la comparecencia con el secretario, que hay ciertos temas que no se abordan de manera exhaustiva. Primero, el fenómeno de las desapariciones dentro de la estrategia, forzadas o no forzadas. Solamente hay una mención en la estrategia que dice textualmente implementar estrategias y acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en colaboración con otras instancias de seguridad y procuración de justicia. Pero están ausentes los cómo, los recursos y todos los elementos que implican fortalecer una línea estratégica de esta característica. Segundo, tampoco se aborda exhaustivamente el papel de la Fuerza Armada Permanente. No se explica de qué forma la Secretaría de Seguridad Pública se coordinará con las Fuerzas Armadas para hacer su trabajo.
Es cierto, se habla de la consolidación de la Guardia Nacional, pero de pronto parece que olvidamos que esta corporación no tiene necesariamente un carácter civil, al contrario, está adscrita a la defensa y eso tiene, como lo decía hace un momento, un reto muy importante en términos operativos. Y tercero, si bien se vislumbra un mayor interés por fortalecer a las policías locales, asunto en el que hemos insistido siempre desde Movimiento Ciudadano, también debemos decir que la coordinación no será suficiente si no hay una ruta clara para fortalecer a las instituciones de seguridad local, con mejores derechos laborales, con equipamiento adecuado y, por supuesto, con protocolos claros de actuación. Es cierto, lo reconocemos, la nueva estrategia es mucho más clara sobre la obligación de utilizar herramientas tecnológicas para disminuir la comisión y para investigar los delitos. Establece la obligación de generar productos de inteligencia, utilizar metodologías de rastreo en tiempo real, implementar procedimientos y sistemas especializados de detección de conductas delictivas y actividades de reconocimiento aéreo. Y mucho más importante, el fortalecimiento del mando civil sobre toda la estrategia de seguridad. Concluyo, compañeras y compañeros, diciendo: la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es la brújula más importante para la conducción de la seguridad en México y para alcanzar la paz. Si el Poder Ejecutivo Federal considera que con estos planteamientos va a resolver, va a enfrentar el problema de la inseguridad en nuestro país, en Movimiento Ciudadano no vamos a ser obstáculo para alcanzar la paz que tanto anhelamos. No le vamos a regatear al gobierno federal los instrumentos, los recursos y los esfuerzos para cumplirle al pueblo de México. Vamos a asumir una actitud de absoluta corresponsabilidad en el diseño y también, por supuesto, en la evaluación permanente de esta estrategia. Como lo hemos dicho hasta el cansancio, en Movimiento Ciudadano vamos a seguir siendo una oposición crítica, vigilante, pero sobre todo responsable y propositiva para construir un mejor país. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, senador Castañeda. Continúa en el uso de la palabra el senador Alberto Anaya Gutiérrez del Partido del Trabajo. Con la venia de la presidencia. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores, un tema muy fundamental para este país es resolver el problema de la inseguridad pública. Consideramos que se ha convertido por muchos años el principal problema de este país. No solamente el problema de la inseguridad en el pasado amenazaba a la gente pudiente, sino hoy este problema amenaza a todos los sectores sociales de nuestro país. Vemos cómo la disputa por territorios por parte de los distintos grupos delincuenciales se ha convertido en una regla y vemos cómo la violencia se generaliza en muchas partes de este país, producto de esa disputa. El tema es qué solución dar a esta problemática. Estamos de acuerdo que un problema fundamental es ir a las causas económicas, sociales y hasta políticas que generan el problema de la inseguridad. Nosotros la principal causa la vemos en el sistema
neoliberal. Fue el neoliberalismo el que se convirtió en una gran fábrica de pobres. Millones de personas fueron marginadas del desarrollo económico y la salida que se daba a los jóvenes ante la falta de empleo y la carencia de poder seguir estudiando, el cerrar las fronteras para la migración, lo que quedaba para la gente era el camino equivocado de enrolarse con el crimen organizado. Ir a las causas es fundamental. Hay que atender y dar solución con problemas sociales, a estos problemas sociales, implementando programas sociales de manera integral. Más que represión, hay que dar salida social a nuestra juventud y a toda la población. Programas de empleo, programas de salud, programas de educación, programas pues que les permitan participar de manera productiva y no tengan ya la tentación de irse a brazos del crimen organizado. Vemos también fundamental que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de este país colaboren pues para que efectivamente ayuden a restablecer el orden en muchas partes de este país. Otro eje fundamental es el tema de trabajar para desarrollar sistemas de investigación y sistemas de inteligencia que nos permitan efectivamente ubicar a las cabezas de estos grupos de delincuentes. Vemos bien y como positivo que se haya generado y construido el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación de Seguridad Pública y se haya creado la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, porque esto sienta las bases para hacer un combate más sistemático y más preciso para que este problema de la inseguridad pueda resolverse. Desde luego, también vemos como positivo el llamado a que se coordinen los 3 niveles de gobierno, tanto a nivel municipal, como a nivel estatal, como a nivel federal. Esa coordinación es clave, esa coordinación es fundamental, pero hoy por hoy ese tema, independientemente de ideologías, es un tema que nos compromete a todos a participar en su solución. Es pues en ese sentido que nuestro partido va a votar a favor de esta dictamen por considerar que representa un gran avance para la seguridad pública de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Anaya. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México. Presidenta, buenos días. Muy buenos días, tardes ya. Con su venia, señora presidenta. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores de la República, la seguridad es vital para nuestro país en lo que permite que vivamos en paz, con tranquilidad, con armonía. Esto que parece y se dice muy sencillo es algo que nos ha marcado en los últimos años. Pero hoy, con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del 24 y del 2030, presentada por la presidenta Sheinbaum Pardo, se traduce en una estrategia integral, moderna y profundamente transformadora, que refleja una gran innovación, que refleja un gran pensamiento,
que refleja la acción que se requiere para enfrentar esta situación. Ya se terminó con la estrategia de abrazos y no balazos para entrar en una verdadera estrategia nacional de seguridad pública. La estrategia nacional se articula en torno a 4 ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y algo fundamental, la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y las entidades de la República Mexicana. De forma particular, quisiera destacar 4 ejes, de estos 4 ejes rectores, 2 de ellos: el uso adecuado de la tecnología y la inteligencia y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, que son claramente 2 aspectos fundamentales de esta estrategia, sobre todo cuando la sociedad está en un constante cambio y la evolución de la ciencia y la tecnología es una gran herramienta para enfrentar esta situación. Estos 2 grandes ejes, que además se verán complementados en las nuevas leyes generales en la materia de seguridad e inteligencia, que son pilares del futuro que nos avecina en esta transformación tecnológica. La Estrategia Nacional de Seguridad se muestra como la ruta correcta de trabajo para estos años, donde el gobierno federal va a dar resultados como ya los ha venido dando en estos meses desde octubre para acá. Construir un México de derecho es responsabilidad de todos, pero es claro que el Gabinete de Seguridad, así como las entidades federativas y las autoridades competentes, deberán asumir un rol aún mayor atendiendo a las diversas acciones estratégicas de estos 4 ejes rectores. Es, por tanto, habiendo dicho la importancia que tiene para nosotros y celebrando este nuevo inicio de una nueva era en el combate de la inseguridad, es por lo tanto que la bancada de mi partido, el Verde Ecologista, acompañaremos esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que ha sido delineada con visión y determinación por parte de nuestra presidenta. Sin temor a equivocarme, aseguro que en todas las bancadas uno de nuestros mayores compromisos con nuestro país es la de garantizar la seguridad de todas las familias mexicanas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, senador Melgar. Continúa en el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, senadora. Adelante, senador. En los últimos 7 años, la violencia en México ha alcanzado niveles intolerables. La política de abrazos y no balazos ha demostrado ser un rotundo fracaso. Ha socavado la gobernabilidad y ha sembrado el miedo en la sociedad mexicana. A este escenario se suma la incertidumbre generada por las recientes reformas en materia de procuración e impartición de justicia aprobadas por la mayoría, las cuales, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, amenazan con debilitar la independencia judicial, la eficacia de nuestras instituciones y los derechos humanos de los mexicanos. Esto deja en entredicho su compromiso con la seguridad y la justicia. Evidencia un vacío alarmante en el círculo de la justicia al desmantelar un poder de la Unión para imponer uno a modo, sin contrapesos ni garantías. Los resultados de esta estrategia se traducen hoy en más de 200,000 homicidios dolosos, cerca de 60,000 personas desaparecidas, poco más de 3,000 fosas clandestinas. Esta es la realidad que vivimos. Resulta sorprendente que, en total desinterés, al cuarto para las 12 y como un mero trámite, el secretario de Seguridad compareciera ante la comisión respectiva. Esto a pesar de que varios legisladores, como el de La Voz, pedimos previamente
su comparecencia y poder conocer esta estrategia y las reformas en materia que pudieran realmente transformar la situación en la que hoy se encuentra nuestro país. Hubiera sido fundamental escuchar su perspectiva antes para poder enriquecer el proyecto que hoy se nos presenta, pues el diagnóstico de la estrategia actual no refleja el México que hoy realmente vivimos. Es una visión ajena a la realidad de quienes se enfrentan a diario asaltos, extorsiones y la pérdida de sus seres queridos sin justicia. Una realidad donde las tragedias acumuladas no pueden seguir siendo maquilladas por políticas de seguridad que callan el dolor y ocultan la sangre derramada. Hoy, el gobierno, junto con la complicidad de la mayoría de este Senado, pretende desviar deliberadamente la atención de las verdaderas urgencias nacionales para enfocarse en lo político y en lo electoral. Como legisladores debemos reconocer esta realidad dolorosa pero innegable. La violencia ha rebasado la gobernabilidad del Estado mexicano. De no hacerlo, sería una responsabilidad política y moral. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que hoy nos presenta el Poder Ejecutivo no es más que una repetición de los errores del pasado, pero con una diferencia. Ahora todo está militarizado, sin controles judiciales y sin contrapesos, sumándole el debilitamiento de las fuerzas locales de seguridad y con un secretariado ejecutivo que centraliza atribuciones cuando la seguridad pública, sin lugar a duda, es una facultad concurrente. Además de que esta estrategia fue presentada con 2 meses de retraso, no parte de un diagnóstico realista. El oficialismo pretende sorprender esta soberanía con datos que no son equiparables, pues se combinan arbitrariamente cifras e información de carpetas de investigación estatales con distintas metodologías. Se mezclan promedios mensuales con anuales y se distorsiona intencionalmente la interpretación de datos. Además, es un documento sin metas cuantificables, sin cronograma, sin presupuesto coherente, sin indicadores verificables, sin una matriz de desempeño y, peor aún, sin voluntad de corregir. ¿Cómo se pretende ejecutar esta estrategia si se reduce el presupuesto a las áreas claves encargadas del análisis criminal, la inteligencia y la prevención del delito? Ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia se redujo en más de 200 millones en comparación de 2024, al igual que otras áreas de inteligencia y análisis como la Dirección General de Análisis Criminal y la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestros, entre otras. No hay congruencia entre las reformas planteadas, entre la estrategia y el presupuesto asignado. Cuando las ocurrencias superan la razón, la realidad se impone y los obliga a corregir lo que como oposición ya habíamos advertido. Esta mayoría legislativa pasará a la historia no por sus logros, sino por sus errores de fondo e incluso de técnica legislativa y jurídica. Por otro lado, la estrategia habla de coordinación nacional, pero eliminan a los municipios apoyos como el Fortasec y se abandona a las fuerzas de seguridad local. ¿Cómo se va a hablar de seguridad sin fortalecer a las policías municipales y estatales? Estas atienden el 90% de los delitos del fuero común. No vemos en la propuesta un solo esfuerzo por fortalecer a quienes están en la primera línea de defensa, las policías municipales y estatales. No hay intención de reformar fiscalías ni ministerios públicos. Lo que sí hay es un claro interés por el control político, pero no por garantizar la seguridad de los mexicanos. No es de sorprender que la estrategia fuera construida desde la oposición y el centralismo y la exclusión. Desde el grupo parlamentario del PRI decimos con firmeza y claridad: esta estrategia no soluciona nada, solo administra el desastre que vivimos
todos los días en las calles del país. Por eso, no solamente vamos a votar en contra, vamos a denunciarla, a exhibirla y a exigir que se replantee completamente. La seguridad de México merece el mayor de los compromisos por esta soberanía. No podemos aprobar un documento sin rigor técnico ni mecanismos presupuestarios definidos. Este Senado no es oficialía de partes, es un espacio de diálogo republicano y análisis serio. El país requiere una estrategia de seguridad basada en la verdad, en la justicia, en la coordinación real entre los 3 niveles de gobierno, en la capacidad operativa de las instituciones civiles y, sobre todo, el respeto a la dignidad humana. Invito a la mayoría a abrir un diálogo profundo y serio. Corregir no es ceder, es actuar con responsabilidad por México, por la paz y por la justicia. No podemos votar una estrategia tan importante al vapor. Queremos un México en paz, un México próspero, un México donde la seguridad sea un privilegio, no sea un privilegio sino un derecho. Y eso no se logra con discursos vacíos, sino con decisiones firmes, evaluables y transparentes. El Estado no puede seguir criminalizando a las víctimas que alzan la voz, como no han hecho con las madres buscadoras, quienes al señalar al gobierno reciben la indiferencia o el desprecio institucional. México no puede ser un país que se acostumbre a buscar a sus hijos en fosas clandestinas mientras el Estado les da la espalda. Desde el grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestro compromiso con la justicia y el fortalecimiento institucional para garantizar una verdadera procuración e impartición de justicia. Por eso votamos en contra de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por sus deficiencias, falta de método y porque ignora la violencia, las desapariciones y la sed de justicia de un pueblo que vive con miedo. Le pedimos al oficialismo abrir un puente de diálogo, de unidad, de construcción colectiva. La seguridad no es de ideologías ni colores, es de justicia, democracia y respeto al Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa en el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional. Permiso, presidenta. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores. La sociedad mexicana vive en permanente angustia provocada por la violencia y la delincuencia causadas por la actividad del crimen organizado. Venimos de un sexenio que ha sido el más violento de la historia de nuestro país, con más de 200,000 muertos por homicidios dolosos y feminicidios, que se agrava con una gran cantidad de desapariciones, violencia que alcanza ya hasta los rincones más remotos de nuestro México. A partir del año 2018, con el arranque de la estrategia de abrazos y no balazos, que nos han generado más de 200,000 muertos y 70,000 desaparecidos, la cifra más alta en la historia en un periodo de poco más de 6 años. La violencia criminal desangra a la nación, diezma a nuestra juventud, cancela oportunidades y sueños, acumula un dolor colectivo que corroe la confianza y la credibilidad del poder público sin importar quiénes lo ejerzan. Nos urge a todos encontrar la manera de poner fin a esta época aciaga en la vida de nuestro México, por lo cual estamos obligados a actuar en consecuencia. No pretendo fustigar o inculpar, sino subrayar la urgente necesidad de deslindar por completo el tema de la seguridad pública de las competencias y del debate político para encontrar juntos la ruta adecuada y generar la paz y la tranquilidad en el país.
México no podrá doblegar al crimen organizado mientras se carezca de una política de Estado que comprometa a todas y a todos, anteponer la vida, la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos a las diferencias políticas, electorales que cuestionan y descalifican las estrategias y acciones comprendidas sin ofrecer nada a cambio. Consideramos que la estrategia propuesta debía de contener en el eje 2.1 que debía de incluirse y se contemple una partida especial para las entidades federativas del país para que de igual forma también puedan incrementar la plantilla de sus policías, tanto estatales como municipales. De igual manera, en el eje 3 del fortalecimiento de la inteligencia e investigación, consideramos que se sugiere la creación del enlace o punto focal de manera directa una vez que esté creada la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con las áreas de inteligencia de las fiscalías de los estados para aprovechar los sistemas, las bases de información, las plataformas y los recursos tecnológicos con que se cuente para la prevención, investigación y combate de los delitos, principalmente los de alto impacto. Asimismo, en el eje 3.1 consideramos que se debe de consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Sería fundamental contemplar en este rubro y eje que todo el tipo de información se impartirá entre la interconexión para la toma de las medidas en los 3 niveles. En el eje 4, consideramos que la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas se sugiere que se abra y se revise permanentemente y se actualicen los criterios para la distribución de los fondos federales, crear un comité en el que participen todas las entidades federativas para valorar las necesidades de cada estado en la materia de seguridad pública. Y también proponemos en el apartado de investigación e inteligencia de las policías, consideramos fundamental y benéfico que a nivel nacional todas las secretarías de seguridad pública contaran con atribuciones y facultades de investigación del delito y persecución de delincuentes conforme al artículo 21 constitucional, porque de esa manera se incrementaría en este rubro prácticamente se implementaría e incrementaría la plantilla del personal policial en materia de investigación y reduciría de una manera pronta y expedita la procuración en los tiempos de justicia. Esto es fundamental, por esto consideramos, y en esta ocasión el Partido Acción Nacional votará su bancada a favor del presente dictamen que plantea esta nueva estrategia nacional de seguridad del Gobierno de México 2024-2030 a partir de la fracción 9ª del artículo 21 constitucional. Votaremos a favor con la mejor de las voluntades políticas, aunque estamos conscientes que la estrategia presentada tiene muchas carencias. Debió de haberse puntualizado de manera clara y precisa qué hacer con tanta violencia que tenemos en las carreteras del país. Es indispensable que hubiera quedado plasmado de forma clara cómo se va a apoyar económicamente a los estados y a los municipios. Debió de haberse manifestado en esta estrategia los alcances y las acciones de la coordinación de los 3 niveles de gobierno. No nos queda duda que este es un rosario de buenas intenciones, pero no de acciones. Sin embargo,
queremos brindar nuestro apoyo para que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República tenga las herramientas, junto con el Ejército y la Marina Armada de México, y se enfrenten de manera contundente a la violencia que impera en el país. Sobre el sentido de nuestro voto, quiero ser claro: no estamos ofreciendo un cheque en blanco al secretario de Seguridad. Estamos entregando nuestro apoyo para que se hagan bien las cosas en materia de seguridad y se abandone de una buena vez por todas la estrategia de abrazos y no balazos. Tenemos muchas dudas, tenemos nuestras dudas sobre la visión que centralizan las funciones de seguridad, que militarizaron a la Guardia Nacional, que han limitado los recursos a los cuerpos de seguridad estatal y municipales, o la duda en las cifras oficiales que a veces parecen ser maquilladas o negar hechos o fenómenos que suceden a diario en nuestro país. No obstante, refrendamos nuestra disposición a otorgar los instrumentos que se consideren actuales necesariamente por los responsables en la materia, conforme a la planeación estratégica que han realizado. Acompañamos el dictamen para que no haya pretexto sobre la falta de instrumentos y facultades del Ejecutivo para combatir exitosamente al crimen organizado, y les adelanto: ejerceremos los legisladores de la bancada de Acción Nacional todas nuestras facultades y capacidades de control parlamentario para vigilar, evaluar y exigir resultados en nombre de una ciudadanía inerme a las amenazas, la extorsión, el cobro de piso, la trata de personas, el secuestro, la esclavitud o la muerte extrajudicial a manos de sicarios y matones que han aprovechado la corrupción, la desorganización y la pasividad de autoridades para someter, infiltrar y sobornar funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, obligando a la complicidad, la inacción o el abandono de sus responsabilidades, de proteger a las y los mexicanos del crimen que por todas las calles andan haciendo la tarea del crimen organizado. Debemos doblegar al crimen. México no es viable coexistiendo con un crimen informal paralelo al poder público. El interés del crimen no puede estar jamás por encima del interés nacional, y mucho menos provocar dudas de complicidades o incapacidades. Votaremos a favor con la esperanza de dar un paso en aras de la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Acuña. Cierra la lista de posicionamientos de los grupos parlamentarios el senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. Tras escuchar la comparecencia del secretario Omar García Harfuch, reitero mi convicción y la de mi grupo parlamentario de Morena sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada justamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Merece y tiene todo nuestro respaldo. Esta estrategia ha atendido las causas. Es una estrategia que fortalece las capacidades de la Guardia Nacional, que fortalece la inteligencia y la investigación y la coordinación en campo con las fiscalías estatales. Es importante reiterar que este gobierno
le apuesta a prevenir y atender las causas. Es un gobierno que implementa una estrategia que viene a remediar y poner fin de una vez por todas a estrategias de seguridad que durante muchos años lastimaron y quitaron de opciones a los jóvenes de nuestro país para que lamentablemente cayeran en manos del crimen. Desde el 2018 se inició una estrategia de seguridad para atender las causas y hoy está dando resultados. En primer lugar, porque tan solo en los primeros 6 meses de administración se logró reducir en un 14% los índices de homicidios dolosos en este país. Se han detenido en 6 meses a más de 19,000 generadores de violencia. Se han desmantelado a 852 laboratorios clandestinos. Se han asegurado 30 toneladas de cocaína, 2 toneladas de fentanilo, 1 millón de pastillas de fentanilo. Y con esto se han asegurado y se han retirado 10,000 armas de nuestras calles. Son resultados que están a la vista de todos. Y esto se ha logrado porque se han fortalecido las capacidades institucionales, la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y la participación de México en mecanismos de cooperación contra la delincuencia transnacional, por mencionar tan solo algunos de los avances que confirman que la estrategia va en la dirección correcta. En segundo lugar, la estrategia es una estrategia sólida. Está construida con base a la experiencia acumulada desde el 2018, cuando inició el cambio de paradigma impulsado por la Cuarta Transformación, que dejó atrás la lógica fallida de combatir violencia con violencia, que en su lugar articuló acciones preventivas, operativas y de inteligencia, priorizando la atención a las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Este gobierno y el anterior le han apostado al bienestar y, como lo dije al principio, hemos apostado en darle ofertas a los jóvenes, ofertas que antes no encontraban y que únicamente les ofrecía el crimen organizado. Hemos apostado por el bienestar como camino hacia la paz y por la regeneración del tejido social. Además, atendemos las causas de la delincuencia, la estrategia de lograr un Estado mexicano mediante el despliegue de la Guardia Nacional, 133,000 elementos que tienen todo nuestro reconocimiento y que arriesgan su vida cada día, particularmente en las regiones más afectadas por la violencia o por donde no existe policías locales. Y al ser adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha asegurado su continuidad, estabilidad, disciplina y eficiencia en su desempeño. Por eso, celebramos que con su consolidación como una fuerza confiable, cercana y respetuosa de los derechos humanos, sea un eje fundamental de esta estrategia. La ruta trazada por el gobierno federal también parte del reconocimiento claro de los retos que aún enfrentamos. Los fenómenos delictivos actuales son cada vez más complejos y sofisticados. Por eso, también hay que destacar que otro de los ejes centrales en el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para aprovechar la tecnología, los datos y el análisis de patrones delictivos, para así actuar con precisión, eficacia y capacidad, con anticipación para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Por mucho tiempo se había contado con elementos de inteligencia, pero por primera vez en muchos años se están poniendo a disposición para implementar una política de seguridad eficiente. Todo esto, como se ha venido haciendo, se deriva en una coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno, porque la seguridad pública es una tarea colectiva que demanda también la participación activa y corresponsable de los gobiernos estatales y municipales. El 90% de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos son delitos que corresponden al fuero común.
Todo esto requiere el esfuerzo, una coordinación, un esfuerzo conjunto, y desde aquí reconocemos el compromiso y la entrega de todas las dependencias e instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, de la Presidenta de la República, del Secretario de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, pero así también como de cada mujer y cada hombre que desde sus respectivas tareas trabajan todos los días por conservar la paz. Desde el Poder Legislativo refrendamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo y perfeccionando el marco legal que permita consolidar esta transformación en materia de seguridad. Concluyo reiterando que el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor de contar con una estrategia integral que contribuya a seguir construyendo un México más seguro y con paz. Todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respaldo a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al Secretario de la Defensa Nacional, al General Trevilla, y al Secretario de la Marina, al Almirante Morales. Todos ellos y los elementos que cuidan la seguridad son compatriotas y patriotas que trabajan todos los días para la pacificación del país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Salazar Fernández. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo particular. No en lo particular, a favor y en contra. Lo general y en lo particular. Tiene el uso de la palabra, ahora sí, solo por 5 minutos, el senador Néstor Camarilla Medina. Primero va en contra, sí. Del Partido Revolucionario Institucional en contra. Camarillo. Néstor Camarillo Medina. Creo que sí lo dije bien, pero más vale. Sí. Ya son varias. Disculpa, ando aquí apeñado. Gracias, presidente. Con tu venia, presidente. Antes de dar este posicionamiento, quisiera desde esta tribuna agradecer siempre su trabajo comprometido a todos los policías en nuestro país, principalmente a los policías municipales, que a pesar de ganar muy poco y de arriesgarlo todo todos los días, hacen todo por cuidar a las y los ciudadanos. A los policías estatales, quienes también en la primera línea de batalla todos los días lo dan todo por cuidarnos, por cuidar a nuestras familias en todo el territorio nacional. A todos ellos y a todas ellas principalmente, porque también hay mujeres valientes, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Sin dejar a un lado también el reconocimiento a las Fuerzas Armadas que también están haciendo labores de seguridad pública. Porque este mensaje de posicionamiento de nuestro partido no puede estar sin dejar de reconocer a quienes hoy nos cuidan. Así que a todos ellos, nuestro más sincero reconocimiento. Perdieron los abrazos y ganaron los balazos. Perdieron las madres buscadoras y ganaron las narrativas del oficialismo. Compañeras y compañeros senadores, hoy vengo a hablar de un tema que nos afecta a todos los mexicanos, la seguridad pública. Lamentablemente no podemos seguir ignorando esta triste realidad en la que vivimos todos los días. Una realidad donde, insisto, perdieron los abrazos y ganaron los balazos. Donde las madres buscadoras se siguen preguntando hasta cuándo el gobierno les va a ayudar y les va a hacer caso. La estrategia de seguridad pública que se ha implementado, lejos de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias, ha permitido que los únicos ganadores sean los delincuentes. México necesita una estrategia muy seria, una estrategia donde el gobierno asuma su responsabilidad
y afronte las consecuencias y deje de echar culpas al pasado. Necesitamos, insisto, fortalecer a las policías municipales, fortalecer a las policías estatales, porque hoy no hay un solo programa del gobierno federal que atienda las demandas de los policías municipales y estatales, quienes todos los días dan su vida por cuidar a nuestro país. Eliminaron programas como el Fortaseg, que eran recursos económicos para ciudades metropolitanas con altos índices de inseguridad. Programas para rescatar espacios públicos simplemente ya no existen. Es tiempo de que como sociedad exijamos que las políticas de seguridad cambien, de que el gobierno se haga responsable y de que podamos poner fin a un país que está ardiendo en llamas. Hoy, en lugar de combatir la violencia, esta estrategia simplemente ha incrementado la militarización, sigue debilitando a las policías locales. Es momento de replantear la estrategia. Nosotros estamos abiertos para construir, estamos abiertos para dialogar. Nosotros no queremos que le vaya mal a México, ni como oposición estamos pensando que la única manera de ganar espacios en el terreno político es que le siga yendo mal a México. Nosotros sí tenemos responsabilidad y sí queremos aportar, pero seguimos viendo un gobierno que no escucha, un gobierno que no entiende que el echarle culpas al pasado simplemente no va a solucionar absolutamente nada. Por eso aquí estamos desde el PRI, como un partido responsable y coherente, que quiere que le vaya bien a México. Aquí estamos para construir, no para destruir. Vamos a votar en contra porque tenemos conciencia. Y si no se sigue escuchando a la oposición, no se puede hacer equipo por México. Y aquí vamos a seguir señalando lo que está mal. Y ustedes saben que en nuestro país, en seguridad, estamos muy, pero muy mal. Muchas gracias y que iban los policías de México, que ellos sí están haciendo algo por nuestros mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Camarillo Medina. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en Favor. Ahora sí. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que hoy discutimos, más allá de su contenido, representa una oportunidad para replantear los cimientos de la política de seguridad en México. Reconocemos en primer lugar que esta estrategia refleja una mejora clara respecto a la presentada en el sexenio anterior. Frente al enfoque narrativo e ideológico del pasado, hoy vemos un planteamiento técnico, metodológico y estructurado. Esta evolución es un paso positivo hacia una política pública que se construya y evalúe con base en evidencia verificable. Reconocemos que durante la comparecencia del secretario Omar García Harfuch se atendieron y aclararon inquietudes legítimas sobre la implementación de la estrategia. Lamentamos, eso sí, que se haya realizado a puerta cerrada, como si la ciudadanía no tuviera derecho a conocer el Estado que guarda su propia seguridad. Porque si algo exige la democracia es que la rendición de cuentas sea permanente, no un acto aislado ni mucho menos una concesión del poder. Celebramos, sin embargo, también el reconocimiento explícito del déficit de policías estatales y municipales, así como de la enorme disparidad en sus condiciones operativas, profesionales y salariales. Tener este problema identificado desde la estrategia es un paso indispensable para revertir décadas de abandono institucional. Sabemos que no es un cambio fácil, sabemos que no es un cambio inmediato, pero reconocerlo permite avanzar hacia soluciones sostenidas. Profesionalización, controles internos, procesos de formación continua y por favor, la dignificación policial. En este punto es importante subrayar que la seguridad pública solo será sostenible si se construye desde lo local. Las policías de proximidad, con vocación civil, son la base para recuperar la confianza de la gente.
Y por eso insistimos en que todo fortalecimiento de capacidades federales debe de ir acompañado del fortalecimiento real de las capacidades estatales y municipales, apoyando a policías y fiscalías por igual. Dicho esto, es importante dejar en claro el escenario de violencia que enfrenta el país. Según el reporte más reciente de México Evalúa, en el primer trimestre de 2025 las desapariciones aumentaron en 20 entidades. Y en al menos 11 de ellas el número de personas desaparecidas ya supera al de víctimas de homicidio doloso. Esto confirma lo que los colectivos han denunciado recientemente. La desaparición se ha convertido en muchos casos en una forma de diluir la estadística de homicidios. Por eso no enfrentamos solo una crisis de violencia, enfrentamos también una crisis en la manera de medirla y de entenderla. Durante décadas los gobiernos han usado la cifra nacional de homicidios dolosos como el principal indicador de éxito, como brújula única de la situación de violencia. Pero esta métrica, aunque importante, es insuficiente porque oculta disparidades regionales, invisibiliza la violencia contra mujeres, deja fuera fenómenos como la desaparición de personas. Por eso reducir la violencia a una sola variable impide combatirla con eficacia. Ante esto, el fortalecimiento de sistemas de información con mecanismos de homologación, de auditoría y de control de metodologías para garantizar datos confiables será un llamado permanente. Por otro lado, no podemos dejar de señalar que la crisis de desapariciones, la más dolorosa que enfrenta el país, apenas se menciona en el diagnóstico de la estrategia y las familias de personas desaparecidas no han sido integradas de manera clara en los objetivos estratégicos. Y esto no puede seguir ocurriendo. Integrar su experiencia no es un gesto simbólico. Es una urgencia ética y es una condición indispensable para construir verdad, justicia y paz. Sin las familias no se habrían construido los bancos de datos genéticos que hoy son herramienta clave para la identificación. Sin las familias no existirían mapas comunitarios de búsqueda ni registros paralelos que hoy complementan las bases oficiales. Sin las familias no habría memoria colectiva ni verdad documentada sobre lo que significa desaparecer en México. Nos lo han demostrado una y otra vez en esta estrategia y en las anteriores. Sin las familias, no. Respecto al modelo de la Guardia Nacional, si bien la estrategia plantea su consolidación bajo una doctrina policial civil y con respeto a los derechos humanos, persisten elementos que deben de ser vigilados de cerca. Desde el Senado daremos seguimiento puntual a su evolución institucional y seremos firmes en garantizar que el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales no se pierda. Compañeras y compañeros. Pero un segundo, senador Colosio Sí, Rojas. presidente. ¿Con qué objeto, senador Salgado Macedón? Deseo hacerle una pregunta al orador, si lo acepta. Si aceptas una pregunta, senador Colosio. Acepto, presidente. Adelante, un minuto para Muchas hacerla gracias. y tienes hasta 2 minutos para responder. Lo he escuchado con mucha atención, compañero senador. Se queja de que la comparecencia del secretario de Seguridad, compañero Harfuch, que no fue abierta, no fue pública. A ver, aquí se aprobó un formato por la Jucopo y usted forma parte de un grupo parlamentario. Habló, usted estuvo presente. O sea, esto no fue clandestino, no fue cerrado como usted dice, fue bastante abierto, pero para los grupos parlamentarios. Yo estuve ahí y usted lo elogió. Usted habló muy bien de él. Entonces yo creo que debemos ser congruentes. Usted dijo allá en la reunión con él, teniéndolo enfrente, cosas buenas, y aquí quiere descalificar la estrategia de seguridad pública nacional. No más lo que... Claro, no, sí le pediría que no se confunda, senador, y desde aquí también vuelvo a reiterar el reconocimiento al trabajo del secretario de Seguridad Pública. No, yo lamento que se haya hecho a puerta cerrada y que seamos nosotros los únicos que podamos decirle y transmitirle a través de terceras personas a la ciudadanía, que es la que nos exige todos los días este ejercicio de rendición de cuentas. No se confunda, senador. Eso es lo que yo lamento, que no lo hayamos hecho más público. Compañeras y compañeros, la seguridad no se construye solo con presencia territorial, se construye con legitimidad institucional. No basta con desplegar fuerza pública, se requiere confianza, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Desde Movimiento Ciudadano acompañamos esta estrategia con la convicción de que su implementación debe de ser evaluada de forma continua bajo los principios de transparencia, evidencia y respeto a los derechos humanos. No votamos por una solución definitiva, votamos por una hoja de ruta que debe de perfeccionarse con rigor, apertura y voluntad democrática, porque la paz no se impone, se construye, y se construye con instituciones que escuchen, que respeten y que rindan cuentas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Colosio Riojas. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Mi grupo parlamentario va a votar en contra y voy a dar algunas de las razones. Esta no es una nueva estrategia, es la continuidad de una estrategia fallida. La estrategia de seguridad anunciada por el nuevo gobierno no representa un cambio de rumbo, sino la continuación de un modelo que ya se encuentra en operación desde el sexenio anterior. Esta estrategia sigue centrada en la militarización de la seguridad pública y ha demostrado ser ineficaz para disminuir los niveles de violencia. El Ejecutivo Federal actual no cuenta con una policía civil propia. En México, el Poder Ejecutivo Federal no dispone de una fuerza policial civil con facultades plenas para la prevención e investigación del delito. La Guardia Nacional, que supuestamente debía ser una institución civil, ha sido absorbida en la práctica por la estructura y disciplina militar, debilitando su capacidad para actuar con enfoque ciudadano y controles democráticos. Otro punto es la falsa estadística que ha presentado el gobierno. Primero, es una estadística opaca. La página de la Secretaría de Seguridad Pública eliminó la columna que se denomina fuentes abiertas. Eso significa que tenemos que atenernos a los números que dan los gobernadores y gobernadoras del oficialismo. 2, el renglón que dice muertes por causas no identificadas, en ese renglón se están colocando una cantidad de homicidios, porque esta práctica fue utilizada durante los 6 años del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pues, dada la casualidad que mientras en el país este rubro era del 7%, causas no identificadas, en la Ciudad de México lo era del 30%. El INEGI ha clasificado las muertes violentas en suicidio, homicidio doloso, homicidio culposo y causas no determinadas. En este último rubro es en el que están colocando todos los homicidios para que muestren como si estuvieran decreciendo. Y además controlan muchos de los medios de comunicación para que no publiquen los homicidios en las entidades federativas. Número 3, disgregan los homicidios de los feminicidios y ahí vuelven a ocultar los homicidios. Otro, ocultan los homicidios que hay de los hallazgos de cuerpos en descomposición. Estos no los reportan, los que están en las fosas comunes. Estos solamente colocan a los que encuentran muertos en el tiempo real. En ese rubro están ocultando también. También es importante observar cómo crece la estadística de desapariciones y decrece la de homicidios. Ahí nuevamente se están ocultando muchas muertes. Otro punto por el que no podemos apoyar: la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública no pueden investigar delitos. La Guardia Nacional
y la Secretaría de Seguridad carecen de facultades constitucionales para llevar a cabo investigaciones ministeriales, a no estar bajo la conducción ni supervisión del Ministerio Público. Su participación se limita a tareas de patrullaje, reacción inmediata y contención, pero no pueden iniciar carpetas de investigación, realizar actos de investigación ni presentar cargos. Por último, la Guardia Nacional no es una verdadera policía civil. Jurídicamente, la Guardia Nacional no tiene calidad de cuerpo civil, no puede interrogar testigos, no puede asegurar evidencias, ni puede realizar diligencias judicializadas. Su papel en la cadena de justicia penal es muy marginal. Por eso, en muchos casos, es contraproducente, ya que las detenciones sin apego a protocolos legales derivan en la liberación de presuntos delincuentes por violaciones al debido proceso. Por eso hay múltiples quejas de que se quedan en libertad. Por todas estas fallas procesales y por la deficiencia de una verdadera policía civil, la Guardia Nacional no tiene esta condición que necesitamos. Por esto y muchas razones no podemos apoyar, porque cuando no hay un diagnóstico verdadero, mucho menos puede haber una estrategia que funcione. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. A favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con el permiso de usted y con el permiso del gran pueblo de México, hay que informarnos bien y los datos son únicos, pero también debe de darse a conocer la realidad de nuestro país. Este Senado de la República, Casa del Federalismo, debe ser instrumento eficaz para que las entidades federativas del pueblo de México tengan bienestar, seguridad, paz y justicia. Por esta razón, refrendamos nuestro compromiso de convicción al apoyo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, presentada por el Gobierno de México, sí, un gobierno humanista, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestra labor legislativa en el marco de la estrategia reviste de una gran relevancia constitucional, como establece nuestra Carta Magna en sus artículos 69 y 76. Es facultad exclusiva de este Senado analizar y aprobar las estrategias que salvaguardan la paz, la seguridad de nuestro país. Por ello, es nuestra responsabilidad histórica contribuir al fortalecimiento de las instituciones y al bienestar del pueblo mexicano. La Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 cuenta con una estructura clara. Es por ello que, estando con los resultados en una técnica y una medición real, está dando resultados en nuestro país, que es en sus 4 ejes estratégicos: la atención a las causas de la violencia, la consolidación de nuestra Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación policial, una coordinación efectiva absoluta entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, los municipios y las fiscalías. Son 2.478 municipios, son las 32 entidades que se requiere la coordinación. Destaco especialmente el firme compromiso por consolidar la Guardia Nacional, institución que debemos sentirnos orgullosas las y los mexicanos, con más de 133,000 elementos desplegados en las comunidades, en las regiones, en las ciudades, con el apoyo que se requieren. Por eso, igualmente destaco la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, como un paso trascendental hacia la modernización y la eficacia de nuestras instituciones en la preservación del combate del delito. Es un combate del delito que debemos hacer y debemos combatir lo que es la impunidad y la corrupción. Esta estrategia busca 3 objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar los generadores de violencia y grupos delictivos, fortalecer las capacidades de prevención y proximidad de las policías locales. Sí, compañeras y compañeros senadores, hoy hay un programa y sobre todo la estrategia que va y que se apoya a los 2.478 municipios con el tema del Fortamun y el
FAPS. El FAPS, que son las entidades de la Federación, objetivos que serán evaluados sistemáticamente para el Gabinete de Seguridad, conformados por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, encabezada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el licenciado Omar García Harfuch, ha dado resultados en estos 6 meses, ha tenido los primeros resultados y no debemos de dejar de reconocerlos. Es por conocimiento de todas y todos que más de 18,000 personas por delitos de alto impacto han sido detenidas. La implementación de operativos y estrategias de frontera norte bajo la conducción del Gabinete de Seguridad para combatir la comisión delictiva y la delincuencia organizada. La localización y destrucción de 839 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas. Y se han asegurado más de 9,600 armas de fuego y más de 144 toneladas de drogas. Esto de una forma coordinada. Por todo lo anterior, debemos de reconocer a este Gabinete de Seguridad, a todas y a todos los elementos que día con día se esfuerzan por la paz y la seguridad de nuestro país. No hay que dejar de reconocerlo, compañeras y compañeros senadores. Nuestro voto del Partido Verde Ecologista de México seguirá siendo refrendando nuestro compromiso con el pueblo de México, con la construcción de una sociedad justa y segura y con el liderazgo responsable de nuestra presidenta, que ha tenido acciones claras y resultados claros. Por ello, el rubro del seguimiento, que hoy contamos con un instrumento político pública, con una visión clara para enfrentar los desafíos actuales en nuestro país. Sí, es tiempo de unidad, compañeras y compañeros senadores, para fortalecer un proyecto de nación que ha propuesto mejorar la seguridad y la paz. Avancemos juntos, y los invito con todo respeto, que avancemos juntos hacia un México paz, con justicia y con seguridad. Por ello, nuestro voto es a favor. ¡Vamos a favor por la seguridad de México! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Guerra Mena. La senadora Susana del Carmen Zatarain García, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, ha solicitado que su intervención en contra se integre al diario de los debates. Que la patria se lo reconozca. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Hasta por 5 minutos. Estimados senadores y senadoras, con su permiso, señor presidente. Adelante. Amigos, cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando de un concepto. La seguridad sucede en un espacio y en un tiempo específico. Se da, se construye para un espacio y un lugar específico. No es el concepto seguridad. Y una cosa es segura. Seguir haciendo de la seguridad una moneda política es el peor error que cualquier estrategia podría cometer. Hacer por conveniencia electoral o dejar de hacer para tratar de ganar el aplauso fácil o para tratar de ganar unos cuantos votos más, eso es lo peor que se puede hacer. Y el problema de la seguridad es ese, que no es un concepto. Son vidas, vidas que se tocan para bien si se construyó la paz, vidas que viven en zozobra si la seguridad no constituye uno de los pilares de esa sociedad. Pero la sociedad es a quien está dirigida la política. Si son tan amables, no dejan ver a la senadora, ni yo la puedo ver. La política, esa que tenemos que construir, tiene condiciones. ¿De qué estamos hablando, amigos, cuando hablamos
de la sociedad mexicana para construir la paz. Ya no somos esa sociedad que Vasconcelos visionaba en el Ulises Criollo y que lo hizo titular a la UNAM como "Por mi raza hablará el espíritu". En México, esta sociedad es la segunda productora de pornografía infantil del mundo. Del mundo. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos hablando si ocupamos los primeros lugares en abuso infantil mundiales? No estamos hablando de policías de chalecos blindados y cámaras de seguridad. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo en un lugar donde esta estrategia por fin se fija y pone el dedo en la llaga: la familia. Cuando hablamos de las causas, no solo estamos hablando de empleo, estamos hablando del resultado de la violencia doméstica, uno de los delitos que más han aumentado en México. Estamos hablando de la falta de estructuras culturales, de difusión de nuestras tradiciones, de la tergiversación de los valores tradicionales. De eso estamos hablando. A esa sociedad es a la que tenemos que cuidar. A esa sociedad es la que se dirige ahora el trabajo de policías y militares y marinos. Por eso, cuando escucho aquí reclamar que regresemos al esquema de las Olimpiadas del crimen, más dinero para donde tenemos más problemas de seguridad, estimados amigos, nunca se va a acabar el problema. Al contrario, se convierte en un aliciente el presupuesto. Mientras más homicidios hay en tu estado, más dinero te tiene que dar la federación para que cuides a la sociedad. Es la idea exactamente equivocada. Por eso celebramos que en esta ocasión, número uno, se reconoce la necesidad de atender las causas desde el tema de la salud mental, desde el tema de la cultura, no solamente desde el punto de vista económico. Número dos, contamos con una fuerza policial militarizada de 133,000 elementos. Número tres, cuando hablamos de esa olimpiada de los homicidios, ahora no quieren reconocer que en 24 entidades de la República los homicidios dolosos han disminuido. Cuando hablamos de esa olimpiada del crimen, a ver a quién le dan más presupuesto, no queremos reconocer que hoy por fin las mesas de seguridad no son solamente una conversación, un intercambio de anécdotas, son efectivamente una fuerza de coordinación. A usted le toca hacer esto, señor gobernador. El 90% de los delitos de los que hablamos en seguridad son delitos de los estados del fuero común. Cuando un gobernador se compromete, ahí está San Luis, ahí está Chiapas, ahí han pasado gobernadores en Yucatán y actualmente, sí, puede terminar, por favor, amigos, senador Ramírez Marín. No tiene ningún sentido que hacer de la política de seguridad una moneda de intercambio electoral. Primero, porque el pueblo es inteligente y no se los va a comprar. Y segundo, porque los resultados están a la vista, se sienten y la gente lo reconoce. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, de Oaxaca, Benito Juárez, quienes acuden por invitación del senador Alberto Anaya Gutiérrez. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. También informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Monterrey, quienes acuden por invitación de la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta Casa del Federalismo. Ahora
el uso de la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción Nacional en Contra, hasta por 5 minutos. Senadoras y senadores, muy buenas tardes a todos, invitados que nos acompañan, buenas tardes. México vive una desbordada violencia. Los grupos delictivos cada vez controlan más del territorio nacional. Dicho aquí en México, dicho por el actual gobierno de los Estados Unidos, dicho por el anterior gobierno de los Estados Unidos. El aumento de las desapariciones y los reclutamientos forzados de los jóvenes está disparado. Los homicidios, feminicidios están fuera de control. La seguridad es lo que más le duele al pueblo de México. Acaba de publicar el Banco Mundial que de 193 países, México tiene el vergonzoso tercer lugar en el ser con más criminalidad. Tercer lugar con más criminalidad de 193 países en el mundo. ¿Pero qué busca el gobierno y el régimen? Minimizarlo, desprecian el dolor de las madres buscadoras. Y aunque el régimen lo niegue y manipule datos, buscando engañar a la gente con sus mentiras, somos muchos a los que no nos presionan y decimos la verdad. Somos muchos los que vemos que nuestro país no solo no está avanzando en materia de seguridad, nuestro país está retrocediendo. Vamos de mal en peor. Somos muchos mexicanos que estamos convencidos que la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum es errónea y no dará resultados porque es más de lo mismo, que ya no dio resultados. Por eso, con plena libertad, con plena convicción y congruencia, votaré en contra de la propuesta de esta estrategia de seguridad. ¿Por qué razones? Primero, porque la mitad del documento casi se dedica a alabar lo que fue la estrategia de seguridad del pasado gobierno de López Obrador. Y recuerden ustedes que el pasado gobierno de López Obrador se llevó la etiqueta de ser el más violento porque tuvo más homicidios que nunca, 200,000 homicidios, y eso no lo pueden borrar. En general, la estrategia que presentan y que ponen a votación no tiene objetivos claros, no presenta un plan de acción detallado, no considera siquiera regresarle a los municipios el recurso para la seguridad que le quitaron. No habla de la profesionalización o depuración de las policías civiles, las pocas que quedan. La estrategia no presenta indicadores precisos para la evaluación. No hay un plan integral para profesionalizar los ministerios públicos. No hay un plan integral para la prevención social, reintegración social y menos reconstrucción del tejido social. De hecho, la propuesta limita en lo más posible la participación de la sociedad civil, la participación de las víctimas o de los expertos en el diseño y, más importante, en la evaluación de la política de seguridad. Además, están omitiendo mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos, que eviten el abuso de los policías y de los militares, porque también hay mucho abuso. Amigas y amigos, el proyecto que se está poniendo a votación no le está quitando el control a los grupos delictivos. El proyecto que se está presentando no habla de cómo vamos a liberar a los comerciantes de la extorsión, cómo vamos a evitar que los jóvenes y adolescentes sigan padeciendo el reclutamiento forzado. El proyecto no habla de cómo se van a acabar los asaltos, los robos en las carreteras en todo el país. Bueno, el proyecto no habla de cómo se va a evitar el huachicol. Ya ustedes ven que hasta huachicolean lo ya huachicoleado. Se perdieron 10 millones de litros de combustible.
El proyecto no habla de cómo los grupos delictivos ya van a dejar de estar financiando candidatos. Ahora hasta van a tener jueces y magistrados. Cortés, un momento, Cortés Mendoza. ¿Con qué objeto, senador Salgado Macedonio? Deseo el orador me permita hacerle una pregunta. Que si acepta una pregunta, senador. Por supuesto, senador. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para la respuesta. Ya no lo interrumpo, le quedaban solo 5 segundos, así es que seguirá corriendo el tiempo. Compañero senador, usted de hecho descalifica esta estrategia de seguridad. Recuerda que cuando ustedes gobernaron, el PAN, tenían un presidente, Felipe Calderón, y un secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos. Dígame usted, ¿cuáles fueron las bondades de su gobierno? Ahora se está combatiendo la inseguridad, pero de otro modo, diferente. Recuerde usted que Felipe de Jesús Calderón declaró la guerra, hizo una declaratoria de guerra, es público, sin protocolos de guerra. Hizo nada más, se puso la gorra, se puso el uniforme militar y en realidad no estaban combatiendo a la delincuencia, eran ustedes la delincuencia. Ustedes eran la delincuencia. Hay mucha distancia entre ustedes para la pregunta, y ahora senador. el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿reconoce usted que Genaro García Luna era de ustedes? Por supuesto que no. Lo que sí reconozco es que Harfuch fue parte del equipo de Genaro García Luna. Eso lo reconozco. Y si no, preguntémoslo a Harfuch, si no fue parte del equipo de García Luna. Ahora bien, lo que sí les quiero recordar es que en el 2019, con el apoyo total de la Cámara de Senadores y Diputados. Permítame un momento, senador Cortés. ¿Con qué objeto, senador Salgado Macedonio? Para alusión. No hubo ninguna alusión. Adelante, senador. Sí. Adelante. Entonces, lo que sí recuerdo es que en el 2019, con la promesa plasmada en la Constitución, se dijo que la Guardia Nacional sería civil. Así se logró la aprobación total de la oposición, sumada también en la estrategia. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Incumplir el texto de la Constitución e hicieron la Guardia Nacional militar. Y amigas y amigos, se les puede dar el voto de confianza una vez, y si se falla, los culpables son los que fallaron. Pero si en una segunda ocasión se vuelve a fallar, los culpables seríamos nosotros, y en este caso yo. Por eso con claridad lo digo, no les doy el voto de confianza, porque mienten, porque engañan, porque no cumplen la Constitución, porque lo que menos les importa es resolver el grave problema de violencia e inseguridad que padecemos todos los días. Y por cierto, en el estado de Guerrero hay puntos que están de manera constante asaltando, secuestrando a toda la gente que va a Ixtapa, Zihuatanejo. Yo quisiera saber por qué ahí no hay puntos de control. ¿Por qué si en las redes sociales, por qué si en todos lados se sabe que están asaltando en las carreteras? No hay control. Y ustedes me dirán, ¿dónde están las denuncias? Amigos, si la gente va a denunciar, son los criminales los primeros que se enteran y van por los que denunciaron. Por eso es que se jactan de decir, hasta han bajado algunos índices de violencia. Han bajado los índices de inseguridad. Falso.
Lo que ha aumentado es el temor por denunciar, lo que ha aumentado es la presión del gobierno. Se acabó su y esta tiempo, propuesta senador que Cortés están Mendoza. haciendo, amigas y amigos, lo digo con toda claridad, es más de lo mismo. Es una propuesta que va a generar más muertos, más violencia y más inseguridad. Por eso, en congruencia y con total libertad, mi voto es en contra. Gracias. Gracias, senador Cortés Mendoza. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en favor hasta por 5 minutos. Nos ponen agüita aquí para previo. Ahí. Adelante, senador. He sabido ser minoría, pero de eso a la locura paso tiro, como dicen los chavos. No voy a perder el tiempo en la provocación, porque ¿quién le puede hacer caso al que piensa que el gusano barrenador va a dañar las frutas? Ya ni en su partido le creen, ya por eso esa minoría de soledad y que puede rayar en la locura y que siga. Yo celebro la comparecencia del secretario Harfuch y demostró, y también reconozco a los grupos parlamentarios, a todos los que se manifestaron en esa comparecencia y aquí en la tribuna para votar a favor. Ahí lo veremos en el tablero. En sentido positivo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública considera de manera acertada la necesidad de atender las causas sociales que pueden facilitar el ejercicio de la delincuencia organizada. Esto hay que evitarlo. Y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía en sus distintas modalidades. También hay que fortalecerlo, al igual que mejorar la coordinación institucional. Yo voto, además, porque eventualmente estemos en condiciones de deconstruir algunos discursos de seguridad tradicionales, sin renunciar al ejercicio de la fuerza legítima del Estado para avanzar en la desarticulación de la delincuencia organizada, lo que debe construir un importante objetivo de la estrategia nacional, aprovechando recursos inexplorados en este sentido. La producción y comercialización de drogas es el principal soporte económico de la delincuencia organizada en México, y ese combustible alimenta la criminalidad. Este maravilloso país tiene toda la autoridad para posicionar en el debate internacional una revisión de la política antidrogas que busque reducir los altos niveles de rentabilidad de su producción y mercadeo como consecuencia de la ilegalidad. Es la mejor manera de posicionar el enfoque preventivo y de salud pública, más allá de reducir la política y la estrategia a la simple represión. Por eso los 4 ejes que tiene la estrategia de seguridad son todos muy importantes para lograr a mediano plazo tener seguridad. Se ha demostrado que el tema de coordinación internacional con colaboración y respeto a la soberanía es uno de los elementos más importantes para lograr la seguridad. La seguridad y la lucha
contra la delincuencia organizada, como cualquier otra política y estrategia nacional, requiere planeación en todos los niveles, definiendo metas y objetivos, estrategias y programas. Tales planes de seguridad deberán ser formulados y construidos con el concurso de otros actores protagónicos como la sociedad civil, las fuerzas productivas y las diferentes institucionalidades, lo cual permite un mayor empoderamiento y participación, pues sin un involucramiento multiactoral es imposible obtener mayores logros en la lucha contra la criminalidad organizada. Y es lo que hoy se planteó en la comparecencia y todos los que estuvieron ahí lo reconocieron. Una reflexión final es que vale la pena promover un debate informado y alejado de sesgos partidistas sobre la necesidad de evaluar la apertura hacia un escenario de diálogo sistemático, metódico y con fronteras claras que profundicen el compromiso de transitar a una justicia transicional con penas restaurativas y retributivas. Culmino, presidente. La disminución de las violencias se debe traducir en salvación de vidas, esto es, menos homicidios y desapariciones y menos afectación de la integridad y patrimonio de las comunidades, evidenciando en la reducción de robos, secuestros y extorsiones. Nuestro pueblo lo merece, el país lo necesita, seamos esa fuerza que construye la paz. ¡Viva México! ¡Viva el pueblo! Y viva lo que está haciendo este Senado para contribuir a la paz del país. Muchas gracias. Ánimo, mucho ánimo. Aunque, sí, ya ven, aunque acusan a esta presidencia de querer censurar, es el colmo. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, hasta por 2 minutos para ellos. Muchas gracias, presidente. Solo para que la ignorancia no prevalezca en el Senado respecto de algo que ha dicho el senador que me antecede. Es una página del gobierno federal donde dice que el gusano barrenador del aguacate ha vetado la exportación de la fruta. Y claro que hay una amenaza de eso. Lo que no saben es que hay diferentes gusanos barrenadores, claro, del ganado, pero también la hay del aguacate, y si no, bájenlo de la página del gobierno federal, porque ahí lo dice con toda claridad. Amigas y amigos, sé que se molestaron porque en una pasada reunión con la Comisión Nacional Agraria pedía que se le regresaran los recursos a la Senacica que le han quitado, que serviría para evitar este tipo de plagas del gusano barrenador de ganado, también del de aguacate y de otros que hay en el campo mexicano. Le pido entonces que sí se diga la verdad tal cual es, porque es a un sector productivo de nuestro país que genera gran cantidad de empleos y además divisas, es una de sus principales amenazas. Y de no ser así, yo les pediría que hagamos una reunión con la PEAM para que nos vengan a explicar los de la PEAM formalmente de qué se trata este gravísimo problema que tenemos del gusano barrenador de hueso de aguacate. Y respecto de la estrategia de seguridad, no dio ningún argumento por la cual sí se debería de votar. Yo di muchos por los cuales no debería de votarse, porque es más de lo mismo y por lo tanto va a incrementar la violencia, la inseguridad en nuestro país. Por el tiempo, gracias, presidente. Muy bien, senador Cortés Mendoza. Tiene el uso de la palabra el senador Huerta Ladrón de Guevara por alusiones hasta por 2 minutos. Gracias. Sí, yo dije que la solitud provoca un camino muy rápido a la locura. Y la verdad, yo ya no quiero seguir insistiendo, no quiero confundir el debate, el argumento está dado. Quien insista
en pensar que el gusano barrenador va a afectar a la fruta, pues allá que convenza a ver a quién. Aquí estamos en cosas profundas, di los argumentos y estoy seguro que hasta muchos de la bancada, de todas las bancadas, votarán a favor de este gran trabajo que está haciendo el secretario de Seguridad Ciudadana y en el cual, también hay que decirlo, este Senado ha contribuido no nada más a la creación de la Guardia Nacional, sino todo lo que ya hemos hecho y vamos a seguir haciendo. No quiero dejar de señalar un último dato que me parece importante. Por obviedad del tiempo no lo había tocado, pero quiero decir que fue tan importante y es tan importante los temas que algunos de buena fe los pueden plantear, que en la comparecencia el secretario Harfuch la inició hablando justamente y la abrió con el tema de las personas desaparecidas, que no hay que confundirlo con otras cosas y creo que todos quedamos satisfechos y estaremos para votar a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Huerta Ladrón de Guevara. Corta vida al gusano barrenador, sea del aguacate o sea del ganado vacuno. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Está suficientemente discutido, señor presidente. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Estamos en votación, pero les informo que después de esta votación vamos a discutir y a votar uno a uno 5 dictámenes sobre la salida de tropas de forma consecutiva. Entonces les comento para que tomen sus providencias. ¿Pero se va a hacer una presentación? Sí, va a ser una presentación, una sola presentación. Y si hay oradores y todo lo que guste. En este momento que hay una extraordinaria asamblea, vuelvo a recordar que la comisión permanente se instalará en este salón a las 5 de la tarde en punto. Informo a esta honorable asamblea que restan menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que les pedimos a todas y a todos registrar su voto.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 121 votos, de los cuales 104 son a favor, 16 en contra y una abstención. Senador Monreal, ¿el sentido de su voto? Se suma el voto a favor del senador Monreal. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de la República. Se remite al Ejecutivo Federal en cumplimiento de la fracción 11ª del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.